Dejé algunas preguntas en el Facebook y varios amigos me preguntaron cosas, ¿no? Entonces voy a empezar a responder uno por uno, porque son preguntas muy interesantes. Preguntas, por ejemplo, de María Jimeno, que dice: medicina alternativa, experiencias cercanas a la muerte, civilizaciones antiguas, expansión de la conciencia, el amor, el apego, las relaciones tóxicas y la conexión universal. Bueno, vamos por partes. ¿Por qué tendría que existir una medicina alternativa si no hubiera una necesidad que no puede cubrir la medicina tradicional? Por segundo punto, ¿cuál sería la diferencia entre la medicina tradicional y la medicina moderna? Entonces, mi opinión al respecto es esta. La medicina tradicional, como se le dice, o la medicina antigua, tiene una cualidad que además lo dicen los chamanes y lo dicen las personas que se dedican a sanar, a curar, ya sea por a veces imposición de manos, a veces por hierbas, ¿no? A veces por plantas sagradas. Dicen que no alivian el cuerpo, alivian el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ellos intentan dar a entender o explicar es que no solamente somos cuerpo, no. Tenemos una esencia interna que algunos llaman alma, otros llaman espíritu, otros la esencia sutil. El punto es que hay algo que yo les preguntaría a ustedes. ¿Cómo saben que pueden moverse? ¿En qué momento y qué hacen ustedes para moverse? Lo damos tan por cualquier cosa que creo que no nos ponemos a pensar en ello. Es decir, tengo mi mano y muevo los dedos, pero ¿qué es exactamente lo que estoy haciendo para mover los dedos? Y sobre todo, ¿qué es lo que lo provoca? O sea, ¿soy yo o no soy yo? ¿Por qué no me doy cuenta qué es lo que estoy haciendo cuando muevo mis manos o cuando muevo mi cuerpo o cuando hablo? Y uno lo hace automáticamente. Hay muchas explicaciones en el camino de aprender, en el gnosticismo, en la metafísica o en la magia, en los Wicca. Hay muchísimas corrientes que intentan explicarlo. Yo me voy por una en específico. Para mí, la ciencia ha dicho que es probable que vivamos en un universo holográfico. Y las culturas antiguas hablan de algo muy similar, que el todo es mente, por ejemplo, ¿no? Que el universo es mental, que la conciencia no está propiamente en nosotros y que somos parte del todo, que no hay división entre un animal, una casa, un árbol, una persona y otra, que todos somos parte del mismo mundo espiritual, que venimos de una fuente y vamos a una fuente. Yo propongo algo un poco distinto. ¿Qué tal si nosotros que vivimos aquí estamos en realidad en un sueño, ¿no? O sea, ya que menciona, por ejemplo, en una de las preguntas, Rodrigo Gardea Montiel, ¿no? Habla del cuarto camino y de Krishnamurti. Krishnamurti, bueno, es un gurú maravilloso, sabio como ninguno. Y el cuarto camino, una técnica que te enseña a despertar, pero con la condición de que no hay una sola técnica. Es decir, que la técnica para despertar es personal y personalizada. ¿Qué es despertar? Bueno, esta corriente habla de que vivimos en un sueño, y ahí nos podemos remontar a la cueva de Platón, me parece que habla de que vivimos dentro de una cueva. Ellos dirían que vivimos dentro de un sueño, y que al estar dentro de la cueva, el sueño, nosotros no nos podemos percatar de la realidad que vivimos, porque es una ilusión que hemos tragado a pildoritas desde que nacimos en este mundo.
Y entonces en el momento en que uno se da cuenta, dentro de la cueva o dentro del sueño, que está soñando o que está en la cueva, uno intenta salir y observar qué es lo que está sucediendo, cuál es la ilusión. Ya lo decía también Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? Que todo es una ilusión creada por nuestra mente, que la mente crea la realidad conforme la ve y la experimenta. En realidad vendríamos siendo una especie de observadores activos, ¿no? Como, yo lo veo ahora como una especie de realidad virtual, ¿no? En el mundo. Y vivimos en esta realidad virtual sin percatarnos que estamos en la ilusión de la realidad virtual. Y despertar o salir de la cueva de Platón sería quitarse estos anteojos, ¿no? Estos gogles de realidad virtual después de mucho, mucho tiempo, y de pronto la luz te cegaría completamente. Piensa que nunca te has quitado estos lentes, ¿no? Y entonces cuando te los quitas, la luz del día, lo normal, te ciega. Y cuando hablamos de espiritualidad y hablamos de despertar, sucede algo muy similar. Es tanta la información que recibes al despertar que te quema la retina espiritual. Y en lo que se acostumbran tus ojos, tu espíritu, tu ojo de la mente, empiezas a entender que algo no era como tú pensabas que era. Empiezas como a despertar de un sueño, de un letargo. Empiezas a creer cosas que antes no creías, entender cosas que antes no entendías, saber cosas que nunca has estudiado, y de pronto, mágicamente tienes una respuesta de algo. A veces no tiene lógica, pero conforme vas caminando en el tiempo, la lógica sucede sola por un evento que se llama sincronicidad, y entonces van pasando cosas. En fin, volviendo a la medicina alternativa. La medicina alternativa estaría buscando justamente lo que estaría buscando el cuarto camino, pero tomando el sueño, el letargo en el que vivimos como una enfermedad. Una enfermedad que hace que enferme el cuerpo también. O sea, cuanto más tiempo nos mantenemos en el sueño, en el letargo, nos creamos una idea del mundo que no es, porque nos dijeron que era esa, y nosotros somos muy obedientes y creemos a ciencia cierta, eso es, porque nos lo dijeron nuestros padres, en las escuelas, en los libros de ciencia, la historia, todo esto. Nos han dicho que las cosas son de una manera, pero no nos consta. Y una persona un poco sagaz se va a dar cuenta que no puede dudar de toda la ciencia, como tampoco puede aceptar tácitamente toda la religión, toda la metafísica, todo el mundo espiritual, porque caeríamos en fantasía, y también de este lado en la ciencia. Caeríamos en hacer de la ciencia una religión y dejamos de pensar. Mi padre me decía, dúdalo todo, duda de todo. Haz que te conste a ti, haz tu propia investigación, y si encuentras una mejor explicación a lo que existe, quizá no es que estés equivocado, quizá lo que está equivocado está fuera de ti. Pero ¿cómo discernirlo? Hay que estudiar muchísimo para encontrar una verdad que amalgame todas las ciencias, porque para mí no hay ninguna diferencia entre la ciencia como tal, ¿no?, académica, y la corriente, religión, dogma, doctrina, magia, mundo espiritual del cual hablan las culturas antiguas. Hay un tema muy, muy importante, por ejemplo, la ayahuasca. La ayahuasca no es una planta. No sé si lo sepan, no es una planta. Es un brebaje hecho de varias plantas, entre ellas una liana que está en el Amazonas o en varios lados selváticos, que los nativos del lugar
totalmente ignorantes, totalmente en la edad de piedra, que no saben nada, que tienen una serie de carencias según nos dice la ciencia y la historia, que no podían saber que estas dos plantas, bueno, que son varias, ¿no? En realidad, pero en específico dos plantas, que si las juntan se desbloquea una molécula, el DMT. Se desbloquea y en lugar de que el cuerpo lo deseche, porque tenemos unas enzimas en el estómago que descomponen esta molécula y evitan que intoxique el cerebro, resulta que encuentran la combinación precisa de plantas, las meten en una olla o en una... No sé con qué lo harían en ese entonces, si están en la edad de piedra y así. Pero bueno, omitamos esa parte que no la explican, ¿no? El punto es que estas civilizaciones que no tienen ni idea de ciencia y de química ni nada, logran desbloquear una capacidad de una planta que tiene un elemento que segregamos en el cerebro, sobre todo en el momento de morir. Hay un estallido brutal de DMT en el cerebro. Bueno, lo que hace esta planta cuando la bebes es generarte esa situación de forma controlada en vida, sin matarte. Es decir, lo que hace es darte una medicina de la vida, para que te desintoxiques de vivir y recuerdes tu origen, porque mueres simbólicamente. Y esto está muy sabido. Curioso que en la masonería, por ejemplo, y en varios cultos, de hecho, todos los que conozco, no se me ocurre en este momento uno que no practique esta primera parte de la iniciación. Las iniciaciones suelen generar una muerte simbólica en la persona. Una muerte simbólica que genere un shock en la mente para que se desprenda de toda la realidad que cree que existe. Y en ese momento, cuando se desprende de todos sus preceptos, de todas sus ideas, de todo ese mundo psicológico que ha abrazado, la realidad se desmorona y sucede algo que ya decían en el antiguo Egipto: se quita el velo de Isis. Es muy poético. Bueno, como la ayahuasca no hay ninguna. Sin embargo, no es la única planta sagrada. Los hongos, por ejemplo, que por aquí también tengo una pregunta, me la da Sebastián Iglesias Ledesma, ¿no? El cultivo de hongos indoor. Nuestro amigo Ledesma se quiere divertir. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad que se divierta. Hablemos un poquito de los hongos. Nosotros creemos en los médicos porque son médicos. Punto. Porque saben, porque representan la sabiduría de alguien que te puede sanar. Y porque han estudiado años, se han roto la cabeza para aprender, estudiar y superar exámenes y superar grados. Bueno. ¿Cómo es posible que los científicos y la medicina moderna esté llegando a las conclusiones que ya habían llegado hace miles de años? Me explico. Acaban de descubrir, están haciendo estudios en todo el mundo ahorita, igual que con la marihuana, con los hongos, con la psilocibina. La psilocibina resulta que tiene la capacidad de curar el estrés, de curar la ansiedad, de curar la depresión y de recomponer, igual que la marihuana, es un neuroprotector y recompone porque incentiva la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el decaimiento natural del cerebro se empieza a equilibrar gracias a esta sustancia, ¿no? Tanto los cannabinoides que actúan en el sistema endocannabinoico como la psilocibina. Y la psilocibina pues también protege y cura cosas. Bueno, esto ya lo sabían los chamanes.
Esto ya lo sabían muchas tribus antiguas de todo el mundo. Yo no digo que la ciencia esté mal. No, para nada. Gracias a la ciencia podemos hacer esta transmisión en YouTube, responder este tipo de preguntas y me pueden ver en todo el planeta. ¿Okay? Gracias a la ciencia. Gracias a la ciencia evitamos pestes mortales que nos asediaron durante la historia. Gracias a la ciencia tenemos la penicilina. O sea, el punto no es desacreditar y darle el crédito al otro. Para mí el punto es lograr trabajar en comunión con cosas que sabían antes y cosas que saben ahora. Yo creo que la unión hace la fuerza. Pero ahí vienen conflictos, por ejemplo, con qué es una droga y qué no es una droga, ¿no? Y bueno, no es únicamente que la ciencia no pueda dar las soluciones, que también hay problemas gubernamentales y problemas corporativos con algunas farmacéuticas. Es un rollo y tenemos que despegarnos lo mejor que podamos del materialismo y el consumismo y dejar de pensar que una persona vale por cuánto tiene. ¿Qué tal si pensamos que una persona vale más por cuánto tiene en el corazón y cuánto tiene en la cabeza? ¿Qué tanta capacidad de empatía tiene? Y yo creo que sería una mejor forma de medir a la gente. Pero bueno, en lo que esto se soluciona, porque seguro se va a solucionar y en muy pocos años, yo creo firmemente en eso. Mientras eso, vamos liberando ciertas sustancias, entre ellas los honguitos. Y los honguitos tienen esa peculiaridad, como diría María Sabina, son los niños santos, ¿no? Yo los he probado, mi madre los ha probado y curiosamente funcionó contra la depresión. Yo padecí una depresión brutal y me ayudó bastante, cosa que no pudieron hacer varios fármacos. Por eso se dice, ¿no? Alopatía y medicina natural, ¿no? O sea, homeopático o alopático, ¿no? Alopático que trabaja por arribita, ¿no? Por el halo del padecimiento, pero no por la causa. Entonces, la medicina tradicional tiende a hablar de su propia medicina como algo que ataca el origen, ¿no? Y normalmente hablan de que las emociones son el origen de todos los malestares, incluyendo el cáncer. Bueno, pues los honguitos son una fuente inagotable de bondad. Igual que la marihuana. Yo les reto a que donde estén fumando marihuana, que solo estén fumando marihuana, quieran tener un problema, prefieren irse a tener un problema. Prefieren reírse. No por nada se decía la pipa de la paz, ¿no? Entonces, bueno, hablando de los honguitos indoor, la forma que hay que hacerlo es muy simple. Uno usa un sustrato, que pueden ser semillas hervidas, ¿no? Muy bien cociditas, se apelmazan, se les quita una buena cantidad de humedad, se esteriliza y luego se inocula, es decir, con una jeringa se quitan las esporas de los honguitos, ¿no? de los micelios, si no mal recuerdo que se llama micelio, y entonces se quitan las esporas y se inocula o se inyecta en este sustrato. Y uno lo debe mantener en unas condiciones muy específicas, prácticamente a baja luz, ¿no? Que no le dé mucha luz del sol porque eso lo puede pudrir. Curioso, ¿no? Estamos hablando de hongos y esto lo puede pudrir. Bueno, pero son muy especiales. Entonces, digamos que no se llevan entre hongo y hongo. No sé en qué países he visto eso, que no se llevan entre hongos y hongos. Bueno, igual. Entonces, son un poco racistas los honguitos. Cuando tú inoculas esto, lo mantienes en una condición de humedad, de calor. No, eso sí, debe haber un poquito de calor, una fuente de calor que no necesariamente debe ser lumínica. Y conforme pasa el tiempo, si lo has llevado muy bien, las esporas pues llenan todo este sustrato, lo llenan de los honguitos y ya te los puedes comer, ¿no? Con cuidado, por favor, no son un juego,
son medicina. Tomarlo para juego es faltarle al respeto y sentirse muy, muy bravito, ¿no? De querer tener nuevas experiencias, pero el peor error que puede uno cometer con este tipo de cosas es ser ignorante y quererlo hacer. Lo digo por experiencia. A mí me ha ido muy muy mal una vez, me fue muy muy mal, por querer probar. Y no, preferí aprender después de la revolcada que me puso, y fue en específico la revolcada me la puso el floripondio. No lo recomiendo, la escopolamina es muy tóxica y creo que hay métodos mucho más sanos de explorarse, ¿no? Y no lo hagan solos. O sea, si lo van a hacer, que no estoy diciendo que lo hagan, esto no es un canal para decir, sí, dróguense. No. No es la idea. Pero si en tu búsqueda espiritual, en tu camino está el querer liberar de una forma más o menos sana, como medicina, entonces hay que buscar a un sacerdote, un chamán, alguien de una tradición que se respete, que haya hecho muchas veces esto, y entonces, bueno, pues ya te dará las indicaciones la persona adecuada, ¿no? Y en cuestión de los honguitos, la psilocibina, pues es prácticamente inocua, pero insisto, no es un juego, ¿no? Hay que saberlo hacer y hay que tener mucho criterio para eso. Hay una página que me parece que se llama esporasmexico.com, una cosa así se llama, y pueden encontrar las esporas para realizar esto. Yo no estoy diciendo que lo hagan. Dicho lo cual, continuamos. Y un saludo, mi queridísimo Sebastián. Bueno, estábamos en las preguntas. Es que además Mariel Jimeno, aparte de ser súper amiga mía, pues de pronto me avienta unas preguntas que podemos largarnos 4 programas de eso. En fin, dice, bueno, civilizaciones antiguas. Es todo un tema, no podría abarcar todo lo que concierne a las civilizaciones antiguas, pero sí quiero dar una postura. En mi opinión, muy particular, muy personal, me parece que la historia está tergiversada a propósito y no lo sabemos. Y lo que pasó a nuestras manos en libros de texto, no todos, no es exactamente eso lo que pasó.